Algo de lo que hace bastante no hablamos y ahora se volvió a hablar y con fuerza es Sí, el tema del dengue. sí. Que ayer la provincia admitió que hay Que hay, crecimiento, sí, de hay casos. seis casos acá a Sí, nivel de la ciudad de La Plata. sí, sí. Lamentablemente se informó también de una persona fallecida. Ujú, Y hay estudios que sí. dicen que el 24% de la población del AMBA es seropositiva, es Mm, decir, está infectada, y que no es peor aún la situación gracias pa, a la sequía claro. que está atravesando el país. Mm, Pero nosotros no somos las autoridades en este tema, eh, sino vamos a consultar quienes realmente saben al respecto. Por eso estamos en comunicación con Enrique Rifurcat, él es secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, y le damos los buenos días. Buenos días, Rifurcat. Daniel Veloso y Virginia San Román los saludan. Hola. sí, Hola, se cortó. refurcar. Ahora, Acá está, Ahí está. acá está. ah, ahora está, ¿qué tal? ¿Qué tal, Enrique? ¿Nos escucha bien? Sí, escucho bien, escucho bien. Perfecto. Bueno, ¿qué nos puede decir de esta situación del dengue? Primero empecemos por la ciudad, obviamente que lo que nos interesa es la ciudad de La Plata, usted es funcionario de La Plata. ¿Cómo está la situación del dengue, chikungunya y todo esto, este tema de los contagios? Bien, con el dengue tenemos 6 casos confirmados. Mm, No es un número, digamos, para estar a fin de marzo que nos alerte, ¿no? Que diga, uy, estamos fuera, estamos, no sé, como en el 2020, que los casos venían creciendo en una forma sin control, ¿no? Que no, ujú, no podíamos frenarlo de ninguna manera. Tenemos, si bien, como yo escuché hablar y decir que tenemos más casos que en el 2021 y que en el 2022, y sí, claramente tenemos más casos de 2021 y 2022 porque en el 2021 y 2022 había un contexto en el país o en el mundo totalmente diferente, ¿no? Nosotros en ese momento no teníamos viajantes, por ejemplo, no teníamos claro, gente que por ahí iba a visitar a sus familiares a los lugares que son endémicos y después venía con fiebre y bueno, comenzaban así los casos importados, que es como generalmente empiezan los casos de dengue en nuestro municipio. Primero empezamos a tener casos importados y después empiezan a aparecer los autóctonos, hasta que Claro. los autóctonos superan el número de los casos importados. Eso es lo que pasa claro, generalmente en todo, en lo que viene pasando en todos los años con el dengue. claro. Pero si nosotros lo hacemos comparativo con 2021 y 2022, tampoco se buscaba mucho caso del dengue, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, en enero del año pasado, cuando había un paciente que tenía fiebre y no sé, y alguna otra sintomatología, dolor abdominal, diarrea, Ya le decían que era dolores COVID. musculares, se lo consideraba automáticamente un COVID. Ujú. Mm, Entonces, por ahí algunos de esos casos podrían haber sido dengue. claro, Uno no lo sabe, pero lo concreto es que decir, a los datos reales, digamos, el dato frío, bueno, hoy tenemos más casos que los que teníamos el año pasado y el anteaño pasado, ujú, pero muchos menos de los que teníamos en el 2020. claro, Pero también nosotros para esta altura del año, si esta misma charla la estuviéramos teniendo en noviembre o en diciembre del 2022, la hubiésemos tenido, yo seguramente les hubiese dicho que para esta altura del año hubiésemos tenido un número bastante más alto de casos. mm, entiendo. Sí. Ahora, eh, ante eso, yo, que el hecho que yo no lo haya visto no quiere decir que no se esté haciendo, pero nosotros habitualmente veíamos que había fumigaciones, el municipio realizaba así en los espacios públicos, fumigaciones para combatir el dengue. ¿Eso se sigue haciendo igual? Sí, la fumigación es un tema muy discutido, o sea, la gente generalmente pide fumigación, pero nosotros sabemos que el efecto de la fumigación frente al control del dengue es muy bajo. Mm, ajá, Digamos, cuando uno fumiga mata al mosquito, a los volantes, a los mosquitos que están volando, por eso es que se fumiga en un horario bien temprano de la mañana y después ya más cuando está anocheciendo. ujú, Pero nosotros lo que tenemos que atacar fundamentalmente es al huevo, ¿no? Y por el otro lado el mosquito es intradomiciliario, el mosquito del dengue está más en el domicilio y peridomiciliario. mm, Entonces por ahí con las fumigaciones nosotros no llegamos adentro de los domicilios, que es a donde tendríamos que llegar. Lo claro, que es fundamental para el tratamiento del dengue es lo que hace cada uno de los vecinos en su casa, mm, que es el descacharreo. claro, Eso es lo que nosotros pensamos. Por eso ustedes lo que van a ver, si bien se ven fumigaciones en la campaña, es digamos como el gancho para poder entrar al domicilio a que
la gente nos ayude con el descacharreo. Claro. Por ahí el sacar una tapita de agua o dar vuelta a un balde o tirar una cubierta o una lona que acumuló agua, tiene un impacto sanitario muchísimo más alto de lo que la gente puede llegar a pensar. Porque la única forma que tenemos de disminuir los casos de dengue es combatiendo al mosquito, disminuyendo el número de transmisores. Claro. Al margen, obviamente, de desinfectar espacios y limpiar permanentemente también, obviamente, ¿no? Todo eso, esas... Totalmente, eso nos sirve no solo para el dengue, sino para otras patologías. Claro. Pero cuando hablamos específicamente del dengue, bueno, en el caso de cuando llega la temporada de que el mosquito empieza a volar y empiezan a picar, el uso de mosquiteros, ropas claras, de mangas largas, el uso de repelente y reponerlo periódicamente, dependiendo qué tipo de repelente estemos utilizando, cada 2 o cada 4 horas ir reponiéndonos el repelente en las zonas expuestas y en la parte de la ropa que también está expuesta. Esas son las medidas, digamos, básicas. Claro. Sí. No sé si tenemos bebés, poner tul en las cunas o en los cochecitos, porque lo que nosotros tenemos que evitar es que si hay mosquitos, que el mosquito no pique a alguien que está infectado. Claro. Porque si el mosquito pica a alguien que está infectado, ese mosquito adquiere el virus, y al adquirir el virus, cuando pica a otra persona, es donde le transmite la enfermedad. ¿Eso es lo que dicen que es la segunda picadura? ¿Puede ser? Y claro, por ahí se refiere a la segunda picadura, por eso, porque el mosquito, cuando pica a una persona que no está infectada, a ese mosquito no le pasa nada. Ahora, si pica a una persona que está infectada, el mosquito pasa a tener el virus. Y al próximo que pica lo contagia. Ahí está. Al próximo que pica lo contagia. Y ahí estaríamos hablando ya de casos autóctonos. ¿El dengue puede llevar a la muerte? Sí. Pues es una enfermedad, una de las enfermedades potencialmente mortales. No es lo más frecuente. Si se la trata en forma rápida, si bien no hay un tratamiento específico, las medidas de sostén son muy útiles y son las que generalmente cuando se lo trata en forma temprana difícilmente llega a ser un cuadro fatal. Sí. Pero sí, de hecho nosotros de los 6 casos que tenemos el caso de una mujer que falleció. Claro, era lo que decíamos al principio de la nota, no estábamos seguros si había sido esa la razón o alguna otra consecuencia. Y bueno, nosotros nos enteramos del caso que fue positivo para dengue cuando ya había fallecido y se trató en un hospital, o sea que no, desde el municipio por ahí no tenemos mucho acceso a esa información. Claramente. Doctor, también se habla de que hay proyectos que están buscando la manera de esterilizar a los insectos, entre ellos el mosquito, para evitar la propagación. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Bueno, esto es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo en la forma de ver cómo se puede erradicar el mosquito, ¿no? Disminuir el número de mosquitos. Eso se viene trabajando desde hace mucho tiempo y sinceramente no sé en qué etapa está y la utilidad que puede llegar a tener. Yo me acuerdo, yo empecé a trabajar en lo público, digamos, en enero del 2016 y justo me agarró también uno de los brotes más grandes de dengue que hubo. Y en ese momento ya se hablaba de la esterilización de los mosquitos y bueno, es algo que todavía no se ha logrado. En ese momento también se hablaba de la vacuna. La vacuna ahora parece estar un poco más cerca. Pareciera como que ya estamos cerca de lograr una vacuna que tenga efectividad contra el dengue. ¿Chikungunya en La Plata hay? Sí. Chikungunya es por ahí el punto que a uno le llama más la atención. No se está hablando mucho de dengue y no se está hablando mucho de la fiebre chikungunya. Tenemos 5 casos de chikungunya. Pero también, si nosotros hablamos, es un número altísimo en comparación a otros años. Pero cuando uno veía cómo venía dándose la situación en los países más tropicales y en los países donde el mosquito está más presente y estas enfermedades ya son prácticamente endémicas, veía que, por ejemplo, en Paraguay y en el sur de Brasil había muchísimos casos de chikungunya. Entonces decíamos nosotros, bueno, lo que nos va a afectar realmente a nosotros este año va a ser la chikungunya. Y bueno, de hecho estamos teniendo casi el mismo número de casos que de dengue. ¿La chikungunya también la transmite el mismo mosquito? Sí, el Zika, la fiebre chikungunya y el dengue son todos transmitidos por el Aedes aegypti. ¿Y por qué uno es chikungunya y por qué otro es dengue? ¿Y por qué otro es Zika? Son diferentes virus. Son diferentes patologías que comparten
la forma de transmisión y comparten el vector. Ujú. Pero son 3 enfermedades diferentes, son 3 entidades con un agente patógeno diferente, nada más que utiliza el mismo colectivo, digamos, ¿no? Ujú. Claro, claro. Doctor, nuestra función debe ser siempre alertar, informar a la población, no asustarla. ¿Cuáles son los síntomas a los que debemos estar atentos, atentas para concurrir a un centro asistencial lo antes posible? Bueno, acá es una pregunta que es muy, muy buena y es muy importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque de la mano de los síntomas por ahí viene la automedicación. Y de todo esto lo que tenemos que tener presente es que no hay que automedicarse. Por ahí estas personas dicen, me tomo una aspirina, un ibuprofeno, es algo que lo toman como banal, que incluso hasta muchos no lo toman como si fuera un remedio. Y por ahí, frente a un caso de dengue, la forma más grave de presentación del dengue es el dengue hemorrágico. Si nosotros tomamos una aspirina o un ibuprofeno, podemos estar complicando mucho el cuadro. Entonces, lo primero es no automedicarse. Y en cuanto a los síntomas son compartidos con otras enfermedades. De hecho, por ahí cuando se pide esta señora que falleció, se la estaba estudiando también para Hanta y para leptospira. Claro. O sea, clínicamente pueden presentar sintomatología compatible con varias enfermedades. ¿Por qué? Porque fiebre alta tienen un montón de enfermedades, porque dolores musculares y dolores articulares tienen un montón de enfermedades, cefalea intensa tienen un montón de patologías, puede aparecer manchitas en la piel, ¿sí? Que pueden tener las otras patologías también. O sea, son compatibles con un montón de enfermedades. Si bien hay algunas cosas que a uno lo hace sospechar más en el dengue. Por ejemplo, antes el dengue se llamaba fiebre quebrantahuesos, porque levantaba temperatura alta y dolores articulares y óseos muy importantes. Pero bueno, hay veces que no se presenta de esa forma, hay veces que se presenta con un dolor retroocular muy intenso, eso también es más característico del dengue. Entonces puede llevarnos a hacer pensar hacia el dengue. Pero fundamentalmente lo que nos va a orientar dentro del interrogatorio es el nexo epidemiológico. O sea, cuando alguien interroga en esta época fundamentalmente a un paciente con fiebre, le va a preguntar dónde estuvo, si estuvo con alguien que ha tenido fiebre. Si el paciente viene con fiebre, le digo, ¿dónde estuviste? Y no, yo la semana pasada estuve en Paraguay. Bueno, es muy probable que yo ya tengo que ir pensando en alguna de estas 3 enfermedades, porque allá están siendo muy presentes en este momento. Claro, hay que estar atento a todo eso. Perfecto, doctor. Ha sido muy amable la explicación y cualquier novedad estaremos molestándolo seguramente, en cualquier momento. No, nunca es molestia. ¿Sí? Nunca es una molestia, al contrario. Muchísimas gracias y estaremos atentos y prevenidos.